A través de Canal 5 Laja TV presentamos Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo, una producción de Canal 5 Laja TV. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Dialogando con la Comunidad. Aprovecho a saludar a los amigos de Radio Rinconada y les recuerdo que pueden seguirnos a través de distintos medios, especialmente redes sociales, Twitter, Facebook, www.dialogando.cl o directamente en Dialogando con la Comunidad en YouTube. Hemos tenido distintos invitados en este programa y hoy día vamos a abocarnos con un fiscal a quien conozco ya hace bastante tiempo, don Álvaro Serrano Romo, quien, en primer lugar, Álvaro, te agradezco el tiempo de poder estar acá con nuestro programa para que la gente sepa de lo que es el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, y yo encantado de venir a conversar un poco y contarle a la gente un poco más de lo que estamos haciendo, especialmente en la zona como Ministerio Público. Ya es característica de este programa, porque tiene su sello este programa, que antes de conocer al fiscal, al cargo, tenemos que conocer al invitado, que es Álvaro Serrano Romo. Hablemos de Álvaro como estudiante, como viajero. ¿Quién es Álvaro? A ver, primero que nada soy un santiaguino arrepentido. ¿Cómo? A ver. ¿Qué significa eso? La verdad es que soy nacido y malcriado en Santiago. Y estuve toda mi vida, mis estudios, todos los hice en Santiago. Y apenas pude me fui, o me vine a provincia, la verdad, de una decisión de la cual siempre he estado muy contento de haberla tomado. Adoro la provincia, creo que no hay nada más agradable. Y los santiaguinos recién se vienen a dar cuenta cuando se vienen a ir a provincia lo grato que es vivir en cualquier provincia. Yo elegí primero la 7ª región y posteriormente me vine para acá a la 8ª. Y como te decía, no es una decisión de la que he estado muy contento hasta el día de hoy. Estudios. Yo sé que aparte de ser abogado, estás haciendo eres un intelectual. Bueno, no, yo no me trataría de intelectual. Pero yo lo dije yo. Sí, la idea para mí como abogado, como profesional, es mantenerme siempre al día. Y en ese sentido, desde que salí de la universidad he hecho posgrados, diplomados, magíster, y ahora actualmente estoy candidato a doctor en la Universidad de Sevilla en España. Espero poder estar defendiendo mi tesis a fines de este año y ya poder obtener el grado de doctor. Hace un par de programas atrás tuvimos acá a Richard Salinas, juez de policía local de la comuna de San Rosendo, que también está haciendo un doctorado. ¿Es muy complicado hacer un doctorado? ¿Es mucha plata, mucho tiempo? ¿Cómo se hace? La verdad es que quita bastante tiempo. Yo en eso agradezco mucho a mi familia, especialmente a mi señora, a mis hijas, que han tenido que soportar, porque yo no tengo fines de semana hace varios años ya, por estar justamente trabajando en mi tesis. Tengo que viajar todos los años a España, y eso obviamente es un gasto que ha significado a lo mejor limitar nuestras vacaciones, limitar nuestros gastos, pero en eso me he sentido muy apoyado por la familia. Ahora, yo creo que es algo tremendamente enriquecedor el poder hacer un doctorado, así que la verdad es que el gasto económico pasa un poco a segundo plano con las restricciones que uno tiene, pero es lo que nos va a entregar posteriormente a mí y a mi familia. Ahora, un fiscal, para poder ser, tiene que ser abogado. Abogado, sí. Pero ¿cuál es porque, a ver, uno puede decir ya, soy abogado, soy fiscal, tengo un buen trabajo, hasta ahí llego. ¿Cuál es la motivación para seguir estudiando y renunciando a estos fines de semana que señala? Para mí, por lo menos, es una motivación absolutamente personal. El tema de sentirme... yo creo que el profesional que deja de estudiar es cada día menos profesional. Yo creo que un profesional hasta el día que se muera debe mantenerse activo, debe mantenerse al día con las últimas teorías, jurisprudencia, análisis de los casos para poder entregar un buen servicio a la comunidad, que esa es mi intención, obviamente. Antes de empezar el programa estábamos hablando un poco del ejército. ¿Alguna experiencia relacionada con el ejército de Chile? ¿El glorioso ejército de Chile? Bueno, sí, efectivamente. Mi pasada, primero por la Corte Suprema, que trabajé en ella alrededor de 5 años como funcionario de la Corte, donde conocí a muchos ministros, que estoy muy agradecido por lo que era en mi época de estudiante. Posteriormente me bajó un pequeño bichito y un día vi en un diario un llamado a concurso para el Ejército de Chile, oficiales de justicia. La verdad es que postulé
di las pruebas, me fue muy bien, gracias a Dios, y quedé en el ejército, en la cual tuve la posibilidad de hacer un curso de paracaidismo, de ser piloto de aviones. La verdad fue muy entretenido y tengo los mejores recuerdos de esa época. Y posteriormente me vine al Ministerio Público. Álvaro, antes de que entremos a hablar de lo que es el Ministerio Público, quiero que le explique a la gente cómo era el sistema judicial penal antes del Ministerio Público. Porque esto duró muchos años, sobre 100 años si no me equivoco. ¿Cómo era y por qué se cambia a este nuevo sistema? Yo tuve la suerte, como ya lo tenemos algunos años, de tener las dos vías, o sea, de haber estado primero en el antiguo sistema y posteriormente pasando al nuevo. Yo recuerdo cuando fui en los primeros años estudiante de Derecho, yo juraba que esto iba a ser como las películas gringas, de que íbamos a ir a una corte, de que se iba a hacer los alegatos. Y mi primera decepción fue en primer año justamente cuando tuve que ir a los tribunales del crimen. En ese tiempo estaba en la antigua cárcel pública, que ya no existe, unos tribunales oscuros y donde todo era por escrito, donde la verdad es que el sistema estaba absolutamente colapsado, donde los actuarios hacían y deshacían, tomaban ellos las decisiones porque el juez le era imposible abarcar toda esta materia, donde por ejemplo una persona que iba en su auto y se le atravesaba un curado, un día sábado, caía detenido y no pasaba hasta el día lunes. O sea, estaba preso sábado, domingo y a lo mejor hasta el lunes. Y el lunes incluso el juez lo podía mantener hasta 5 días más, sin haber tenido arte ni parte. Actualmente el fiscal tiene un plazo máximo de 24 horas para decidir si esa persona la pasa a control de detención o la deja en libertad. Por lo tanto, todo es mucho más rápido y la gente que muchas veces es crítica del sistema, que tiene muchas cosas criticables y de las cuales podemos conversar, pero no ve las bondades. Y esa es una de las grandes bondades, la gente que ya tiene más años sabe de eso. Ahora, antiguamente el juez reunía todas las facultades desde el punto de vista penal. ¿Cuáles eran esas facultades que tenía el juez antes que hoy día no tiene? Bueno, el juez antiguamente le tocaba investigar, acusar y condenar. En definitiva, se le quitaron en parte las dos primeras etapas, o sea, investigar y acusar, y se las entregó a un organismo autónomo que es el Ministerio Público. ¿Y por qué le digo en parte? Porque de todas maneras esta labor que hace el Ministerio Público es supervisada por los tribunales de garantías. O sea, hay un juez de garantía que en definitiva supervisa que el fiscal esté en su actuación, se adecue absolutamente a derecho. Sin perjuicio obviamente de los propios controles internos que tenemos como Fiscalía para tratar de hacer toda nuestra acción apegada a las normas legales. Y en definitiva ahora el juez dejó esta parte del proceso penal y se dedica solamente a juzgar. ¿Qué permitió esto? Que una persona distinta al quien investiga y acusa pueda juzgar y sea absolutamente imparcial respecto de las partes. En este caso, los defensores, que pueden ser públicos, privados, licitados, y la Fiscalía, que es quien ejerce la acción penal pública. Antiguamente se hablaba del juez del crimen y hoy día se habla del juez de garantía. Exacto. ¿Por qué esa diferencia? Porque el juez del crimen justamente hacía todo antes. Investigaba, acusaba y condenaba. Y actualmente el juez de garantía lo que vela es que en el proceso de investigación y de acusación se resguarden las garantías. ¿De quién? Fundamentalmente del imputado, aunque muchas veces también se olvida que hay que defender las garantías de las víctimas. Para mi entender, y lo está basado en la ley, las garantías son para todos los intervinientes. Fundamentalmente son del imputado, que es el que está más... ¿cómo decirlo? Es más posible que se vulneren sus garantías durante el proceso penal. Pero también el juez de garantías debe velar por los intervinientes, otros intervinientes, víctimas, testigos, la policía, y vela porque el proceso se lleve adelante lo más ajustado a derecho posible. Pese a eso, y entendiendo efectivamente de que el juez debe velar por la garantía de todos los intervinientes, una de las críticas que se le hace, que debemos entrar un poco más en detalle al nuevo sistema, es que es demasiado garantista, pero haciendo un poco una visión respecto del imputado. Es como que se favorece mucho el imputado dejando de lado la víctima. Sí, yo creo que, a ver, esa crítica me parece incluso un poco injusta, porque hay que ver las cifras.
Yo cuando llegué de la 7ª región del Ministerio Público, llegamos a la 8ª a partir de Los Ángeles en la Fiscalía, y en el año 2003 el 80% de las personas que estaban presas, o sea en una cárcel interno, eran procesados, o sea que estaban siendo investigados, y solo el 20% condenados. Hoy día podríamos hablar de cifras totalmente al revés, o sea, el 80% son condenados y un 20% procesados aproximadamente. Por lo tanto, el sistema lo que ha hecho fundamentalmente es darle certeza a la gente. Se hace un juicio oral, público, controvertido, en que en definitiva se determina si es culpable o inocente por un tercero, que en este caso es el juez. Y la mayor parte de las personas son condenadas actualmente en las cárceles, y los menos son los procesados o en este caso imputados. Ahora, hay que tener presente que esta crítica que hace la gente es por algunos casos puntuales que se ven en televisión, que los errores los tiene el sistema, los tiene. Pero hay que tener presente que Chile es uno de los países con más presos per cápita del mundo. Nos supera Estados Unidos y no recuerdo qué otro país más, pero hay mayor cantidad de presos y no tenemos las tasas de homicidios de 200 o 300 homicidios por 100.000 habitantes. Acá tenemos 4 o 5 homicidios. Por lo tanto, Chile no es un país inseguro. ¿Hay casos puntuales de inseguridad? Por supuesto que los hay. ¿Hay casos puntuales que podríamos creer que hay impunidad? Por supuesto que los hay. Pero todo eso son casos excepcionales respecto a la regla general. Todos los días se están condenando personas, todos los días se están juzgando personas. Y la gran cantidad de condenas avala lo que yo estoy diciendo. Ahora, en el caso, si bien no es la labor de ustedes, pero muchas veces, por ejemplo, cuando se habla del gobierno, dice que el gobierno está haciendo una buena gestión, pero el mensaje no llega a la gente. ¿Será un poco parecido a ustedes o no? ¿O no es necesario eso? Porque de alguna forma es como injusto. Hacen bien el trabajo, pero por otro lado la percepción de la gente sería errónea. Lo que pasa es que la prensa tiene que hacer su función. ¿Y cuál es la función de la prensa? Entregar noticias y ojalá que causen sensación. ¿Qué es lo que causa sensación? Un error, una falta, una equivocación, una persona que ha entrado y salido varias veces de los tribunales sin condena. Y eso es lo que muestran en la televisión, pero no muestran que el 99% del resto de los casos han sido juzgados dentro de tiempo, han sido condenados dentro de tiempo, o han sido absueltos dentro de tiempo. O sea que el sistema está funcionando a diario. Si ustedes ven un caso, 2 casos, las miles de audiencias que se llevan todos los días, y se muestra 1 o 2 casos en televisión, no se muestra más que otra cosa. Yo entiendo la prensa porque es su función, pero la gente debe tener claridad que las cifras dicen otra cosa a lo que establece la prensa. Me pasó hace un tiempo, años atrás, yo venía de Los Ángeles, estaba asumiendo como fiscal jefe en Yumbel, y una señora ya de edad se me acerca y me dice: fiscal, la delincuencia está desatada acá en Yumbel. Hay que pensar que la Fiscalía de Yumbel atiende Laja, Yumbel, San Rosendo y Cabrero. Y Yumbel tiene las tasas de delincuencia más bajas de la 8ª región. Claro, hay un par de hurtos, violencia intrafamiliar, uno que otro delito grave, pero son mínimos. Es una ciudad tranquila. Es una ciudad tremendamente tranquila. Y segura. Exactamente. Entonces lo que pasa es que la señora veía la televisión a diario y muestran los portonazos, entre comillas, y otros delitos de gravedad, que existen, por supuesto que existen, pero son mínimos en relación a la mayoría de los delitos. Hablemos un poco del Ministerio Público como órgano, ¿dónde se inserta dentro de lo que es y si tiene que ver o no con el Poder Judicial? A ver, es un órgano absolutamente autónomo del Poder Judicial. ¿Con patrimonio propio además? Con patrimonio propio, no con patrimonio propio, nosotros dependemos justamente de la remesa o del dinero que entrega el gobierno a través de la ley... De presupuesto. De presupuesto, perdón, gracias. No, tranquilo. A través de la ley de presupuesto. Que hagamos los 2 programas, porque el invitado aquí es el que tiene que figurar, pero yo también puedo cooperar. Muchas gracias. A través de la ley de presupuesto que se entrega todos los años. Pero es un organismo autónomo constitucionalmente, por lo tanto nosotros no dependemos del Poder Judicial, ni de los ministros, ni de los jueces. Obviamente nuestra labor es litigar ante los tribunales de justicia, pero no significa que dependamos del Poder Judicial, dependemos de una jerarquía, una autonomía. Es así como, por ejemplo, una fiscalía local tiene fiscales, esa fiscalía local tiene un fiscal jefe, ese fiscal jefe tiene un fiscal regional, y ese fiscal regional tiene un fiscal nacional. O sea, hay una jerarquía que es interna en el Ministerio Público. Antes que se me olvide, porque se me va a olvidar, desde el punto de vista institucional son autónomos.
Correcto. Ahora, ¿por qué hago la pregunta y el comentario? Por lo siguiente, porque a veces se dice, no, es que esta fiscal, y lo han dicho algunos políticos, a esta fiscal le gusta la televisión y a lo mejor quiere catapultarse. ¿Hay alguna influencia desde el punto de vista, no directa a lo mejor, pero política, por ejemplo, en cómo encaminar una investigación? A ver, interesante la pregunta y yo creo que es importante analizarla de varias aristas. La primera de ellas, el fiscal, por lo menos en mi caso, y yo creo que en la mayoría de los casos, conozco bastantes fiscales a nivel nacional, no tienen un interés político, sino que su interés es ser un buen fiscal. Por lo tanto, tenemos un sueldo, tenemos nuestra autonomía y a mí por lo menos al principio, creo que algunos políticos intentaron hacer algunas llamadas, pero sin ningún resultado. Y yo estoy absolutamente que, no sé, una gran mayoría de los fiscales están en la misma postura que la mía. O sea, no me voy a dejar influenciar porque no tengo por qué dejarme influenciar por un político. Y por lo mismo los políticos no llaman a la fiscalía, hasta donde yo sé, no piden algún tipo de granjería o algún tipo de beneficio en favor de alguien. Porque el fiscal le va a decir que no, así de simple. Sin perjuicio de eso, un tema delicado me parece es la continuidad de los fiscales regionales. Un fiscal regional cuando es electo dura solo 8 años en el cargo y probablemente, salvo que postule a otro cargo internamente, debe irse del Ministerio Público. Como cualquier ser humano, hay muchos fiscales regionales que son muy jóvenes y tienen que buscar algún nicho donde seguir trabajando. Y por eso hemos visto, por ejemplo, el caso de doña Solange Huerta, ahora que ha asumido en el Sename, porque necesitan un trabajo como cualquier ser humano. Porque ella iba a terminar sus 8 años ya. Terminó sus 8 años. Terminó sus 8 años. Exacto. Ya. Y fue contratada por un periodo muy breve en la Fiscalía Nacional. Pero este fiscal chiquito, el del caso Bomba, también parece que estaba en las mismas situaciones, ¿no? Exactamente. No recuerdo el nombre, pero él que era, salía mucho en televisión como muy efectivo. El fiscal Peña. Fiscal Peña. Exacto. Pero en definitiva él tiene que buscar su nicho, tiene que buscar un trabajo, tiene que buscar otros lugares. Por eso hemos visto fiscales que una vez que han salido han sido intendentes, alguno que otro al ejercicio libre, otros justamente dan cargos de gobierno, en el Sename, en otros cargos interesantes. Pero yo creo que hay falta una modificación legal que permita a estos fiscales regionales no perder la experiencia que han adquirido todos estos años y crear, por ejemplo, no sé, un cargo de asesor dentro de la misma región o algún otro cargo, hacer algo para que no se vayan y también para evitar esta suspicacia que dicen que el fiscal ya está buscando el último tiempo algún trabajo, por decirlo así. Yo creo que se evitaría muy fácilmente. Eso sería lícito. O sea, lo que no sería lícito es que se deje influenciar. Pero no tiene por qué no buscar trabajo, sino esperar a irse para empezar a buscar recién, porque por supuesto, los gastos son mensuales. Por supuesto. Entonces, el tema es la suspicacia que tiene la gente de una persona que, como cualquier persona natural, debe buscar su trabajo. Entonces, yo creo que habría muy fácilmente esto se podría evitar buscándole, por ejemplo, que por los próximos 8 años, si él desea, pueda continuar en un cargo como asesor del fiscal regional, por dar un ejemplo. O sea, pueden haber mil otras fórmulas, pero es un cambio legislativo. Y además hay que tener presente que ahora el Congreso Nacional acaba de aprobar esta agenda corta, dentro de la que viene en el fondo la prohibición de los fiscales de hablar de los casos que está llevando actualmente a terceros ajenos al procedimiento. Estas ventilaciones que se ventiló ni siquiera a la prensa, a ninguna otra persona que hable, o sea, que no tenga relación directa con la causa. Por lo tanto, de aquí en adelante, dada esta norma que fue aprobada por el Congreso Nacional, no podemos decir nada, salvo regulación que haga el fiscal nacional expresa del tema. Así que es poco y nada lo que vamos a poder hablar ahora. Si es que hay algún fiscal que se estimaba que hablaba mucho la prensa, ahora no lo va a poder hacer, salvo que salga esta regulación del fiscal nacional. ¿Y el fiscal adjunto es en el tiempo, no tiene una limitación con el fiscal regional? No, tiene hasta los 75 años para ejercer como fiscal. Y como decía, acá en Yumbel habemos 2 fiscales, más actualmente hay un fiscal subrogante. Entre ellos 3, tenemos que cubrir 4 tribunales, o sea, Laja, Cabrero, Yumbel, y además el Tribunal Oral y lo Penal de Los Ángeles, además de la Corte de Apelaciones, los alegatos de la Corte de Apelaciones de Concepción. Entonces ustedes verán que la verdad es que somos bastante pocos para el gran movimiento, así que nos ven pasar en autos constantemente de un lado a otro. Me ha tocado en un mismo día andar más de 300 kilómetros para ir a una audiencia, después a otra y después ir a la Corte.
Entonces es un tema que es complejo porque uno quiere darle la mejor atención. La gente muchas veces se queja que el fiscal no lo atiende, pero el fiscal normalmente está en terreno, está en audiencia, está viendo una causa, está alegando en la corte, está en un juicio en el tribunal oral. Por lo tanto, es poco el tiempo que podemos dedicarle a la gente. Dentro de nuestras posibilidades, hacemos lo que podemos. Hay que pensar que yo, por ejemplo, el día de hoy vengo entregando mi turno después de 7 días estar de turno día, noche, sábado y domingo. Es la labor que nos corresponde como fiscales, de la cual no nos quejamos, pero sí nos gustaría tener un poco más de apoyo para poder lograr nuestra función. Se aprobó una ley que lo único que vino, a mi juicio, es simplemente a tapar el gran déficit que teníamos de fiscales. O sea, la cantidad de fiscales no alcanza para cubrir todas las necesidades que la gente quiere, que la gente necesita y que queremos entregarle. El fiscal de Los Ángeles, el fiscal de Yumbel, ¿son autónomos en su investigación o tienen que de alguna forma seguir directrices de la Fiscalía Regional y así hasta llegar a la Fiscalía Nacional? A ver, hay que tener presente que la orgánica establece que las causas son todas del fiscal regional. O sea, quien dirige o debiese dirigir toda la investigación es el fiscal regional. Obviamente eso es una fantasía legal, porque y a través, ¿cómo ejerce en el fondo este fiscal regional? A través de los fiscales adjuntos en forma localizada a través de las fiscalías locales. El fiscal, el único que puede dar algún tipo de instrucción en una diligencia específica, en una investigación específica, es el fiscal regional. Nuestro fiscal regional es muy respetuoso de la autonomía de cada uno de los fiscales y salvo instructivos generales o el que asume causas muy personales, deja una libertad absoluta a los fiscales para que investiguen dentro del marco legal y reglamentario que establece la institución. Entonces la regla general es que el fiscal sería autónomo. La regla general es exactamente que el fiscal es autónomo con la única limitación que da la ley y los reglamentos internos. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? Las funciones del Ministerio Público son fundamentalmente, y en eso tratamos de lograr, darle protección a las víctimas y testigos. Nuestra labor fundamental es proteger a las víctimas y testigos de los acosos. Por eso se dan rondas periódicas, llamados preferentes a la policía, un sistema que se llama Familia en Línea, que están monitoreando a las personas para que no los vayan a hostigar, y muchas otras medidas de protección. A la vez, ejercer la acción penal pública, que es justamente lo que ve la gente a diario, o sea, investigar y perseguir y acusar a las personas que han eso serían en sí, si pudiésemos resumir, fundamentalmente investigar. Exactamente, investigar los delitos y cuando el fiscal toma la convicción de que esta persona es partícipe o ha tenido una participación culpable en el delito, formalizar y posteriormente acusar. En ese sentido, entonces, el Ministerio Público no tiene ninguna dependencia del juez de garantía. Ninguna. El Ministerio Público es absolutamente autónomo para formalizar a quien cree que efectivamente ha cometido un delito y tiene participación en él. El Ministerio Público entonces tiene la exclusividad de iniciar una acción penal. Salvo algunas pequeñas excepciones, efectivamente tiene la exclusividad de la acción penal. ¿Cuáles son estas excepciones? Por ejemplo, delitos de acción penal privada, la injuria o calumnia. La gente cree que porque me dijo, no sé, pues viejo tal por cual, vienen a denunciar a la fiscalía. Eso puede ser una injuria, una calumnia, dependiendo del tecnicismo legal, pero eso lo tiene que ver directamente con un abogado y presentar una querella ante el tribunal. Esas son las excepciones. Hay una que otra más por ahí, pero son mínimas las excepciones. Pero la regla general es que le corresponde al Ministerio Público. Al Ministerio Público, exactamente. ¿Cómo se inicia la acción penal? La acción penal tiene múltiples formas de iniciarse. La más común, o la que la mayor parte de la gente conoce, es con la denuncia que, por ejemplo, hacen ante la policía. O sea, la persona viene y le quebraron un vidrio en la casa, vaya a hacer una denuncia por un delito de daño. Y esa denuncia, que es acogida a través de un parte de Carabineros, lo remite a la Fiscalía Local. Y la Fiscalía Local ahí decide qué investigar, con qué policía investiga, o si esto no es delito, puede terminar la causa de inmediato. Me gustaría, Álvaro, porque muchas veces la gente confunde 3 aspectos que son la constancia, la denuncia y la querella. ¿Podemos explicarle a la gente de qué se trata en realidad cada una de esas cosas? La constancia es simplemente eso, dejar un antecedente o dejar téngase presente en Carabineros que pasó tal cosa. No sirve para nada más que para eso. Y eso no llega a ninguna parte más que a Carabineros, o sea, ni a tribunales, ni a la Fiscalía, no. A ninguna parte. La denuncia, en cambio, que se presenta también ante la policía, ante los tribunales del crimen o ante la Fiscalía, todas llegan a la Fiscalía.
y con eso se inicia una investigación penal. Y ahí el fiscal empieza a determinar qué vía sigue con ella. Y la tercera... Y perdón, la denuncia, ¿dónde se puede presentar? Fundamentalmente en la policía. Policía de Investigaciones, Carabineros, pero además en los tribunales que ejercen el crimen. Ejemplo, acá el Tribunal de Laja, el Tribunal de Letras de Laja y en la Fiscalía Local de Yumbel. Entonces, son 4 instituciones en las cuales se puede presentar una denuncia. Exactamente. Carabineros. Carabineros, Policía de Investigaciones, tribunales y Fiscalía. Entonces, cualquiera de esas partes, la denuncia igual va a llegar a la Fiscalía. Debe llegar. Y la última forma, a través de la querella. Una persona contrata a un abogado, presenta un documento que se llama querella, en el fondo que estoy imputándole un delito o haciendo presente que se ha configurado un delito y que ahí tengo sospecha o me querello contra una determinada persona o contra quien resulte responsable, que se presenta a través del tribunal y el tribunal remite esa querella a la Fiscalía, porque la Fiscalía es el único órgano encargado de investigar. No, nadie más puede investigar más que la Fiscalía, a través de, obviamente, de sus órganos dependientes. O sea, en este caso las policías que son auxiliares de la Fiscalía, bomberos que, por ejemplo, los delitos de incendio también nos coopera y deben ejercer, el servicio médico legal, los servicios de menores, gendarmería, etcétera. Hay múltiples instituciones que cooperan con la investigación y todo el aparato público estatal debe prestarle cooperación al Ministerio Público para realizar sus investigaciones. ¿Pero quién dirige la investigación es? El fiscal. La Fiscalía. En el caso del querellante, y ya sabemos que se presenta a través de un abogado. Correcto. Mirado desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿el querellante molesta o realmente es un aporte? Porque puede ser, ¿no? Porque pueden ocurrir situaciones que en vez de ayudar a la Fiscalía, complica. Entonces, con la experiencia de años que tiene Álvaro, ¿alguna opinión tendrá respecto a si efectivamente ayuda bastante o a veces no ayuda tanto? A ver, los querellantes de la zona, que normalmente son los mismos abogados que se dedican al área penal, ya conocen bastante el sistema y la verdad que normalmente son una ayuda. Normalmente abogados que son más nuevos o que no ejercen mucho en el área penal, sus querellas, más que molestar, la verdad es que poco aportan. Un querellante proactivo, un querellante participativo, la verdad es que ayuda harto en la investigación. Todas las manos sirven y ayudan. Pero en algunos casos, la verdad es que su utilidad es bastante poca. No voy a mencionar ningún caso en particular, pero son casos, la verdad es que es poco lo que aportan. Y más que nada, normalmente van a la audiencia, están a lo que el fiscal dijo. Es muy raro que sean un aporte en la audiencia. Pero hay casos donde ha sido aporte. Por supuesto, hay casos que han sido un grande aporte. Sí. Relación del Ministerio Público con las policías y investigación, en este caso, y Carabineros de Chile. Hay una suerte, ¿ocurre donde el fiscal se siente más cómodo trabajando con uno o con otro? Que de repente hay como un celo. Se ha tratado por mucho tiempo y el discurso público es de que no, trabajamos mancomunadamente, Carabineros, investigaciones, pero en la praxis parece que ocurre que hay fiscales que se sienten más cómodos trabajando con una policía que con otra. ¿O eso no ocurre? Acá por lo menos debería ocurrir. Sí, acá por lo menos no ocurre. Además que tenemos una excelente relación, el subprefecto Arancía, de la PDI, el mayor Fernández, comisario de Yumbel. La verdad es que han tenido una cooperación absoluta con la Fiscalía. Nunca hemos tenido un problema aparte de ello, al revés. Ellos siempre están para apoyar las investigaciones, no para poner problemas. Ellos también tienen muy claro que quien dirige la investigación es el fiscal y por lo tanto si en algún momento toma una policía y el fiscal decide trabajar con otra policía, nunca han hecho un cuestionamiento, nunca han puesto un problema, al revés, todos los antecedentes los aportan y le ayudan para que la investigación salga adelante. En ese sentido, por lo menos acá en la zona, yo puedo decir que problemas entre las policías jamás han existido a un nivel de gravedad. Obviamente puede haber algún pequeño roce, algún pequeño detalle, pero son mínimos, casi no existen. Tenemos muy buenos funcionarios policiales y especialmente muy buenos jefes de ambas policías. Ahora, vamos a hablar un poco de los procedimientos. ¿Qué tipo de procedimiento tenemos en el Ministerio Público? Dependiendo del delito, por supuesto. Tenemos desde fraude al fisco, malversaciones, múltiples delitos funcionarios, hasta yo diría que el más común en esta zona son las BIF, las lesiones leves en violencia intrafamiliar. Lamentablemente, los hombres de la zona, yo diría que en casi todo Chile, se siguen creyendo dueños de las mujeres. Yo he escuchado términos como castigué a mi mujer. ¿Ya? Y con eso la golpean.
yo la verdad es que no entiendo cómo un adulto puede castigar a otro adulto. La verdad me llama bastante y siempre me ha llamado profundamente la atención. Además que normalmente tenemos muchos, sobre todo acá en Laja, gente que trabaja fuera de la localidad. Faenero, gente que trabaja en las minas, y cuando llegan, tienen bajada cada cierto tiempo. No sé qué pasará en sus cabezas, pero hay mucho consumo de alcohol y agresividad, y en vez de proteger a la mujer, a quien debieran proteger, a quien debieran cuidar, a quien debieran evitar que alguien la agreda, aprovechando obviamente su superioridad de fuerza y superioridad de sexo. O sea, un hombre abusando de una mujer. Hay un comercial que se da hasta hace un tiempo atrás, que le da un nombre que para mí es bastante claro, ese es el nombre. Es poco hombre, a mi entender, muy personal. Por decirlo en forma elegante. O más coloquial también, de decir a una persona que golpea a una mujer. Es un delito muy común que tenemos en esta zona. Lamentablemente hay mucho trago. Y otro delito que tenemos en Laja, pero es muy focalizado, son microtraficantes de droga e incluso un par de traficantes de droga acá en Laja. Se da mucho, lamentablemente son grupos que están muy identificados acá en Laja. Hemos condenado a varios de esos grupos, a varias personas de esos grupos, pero siguen funcionando. Y aquí en Laja yo creo que mucha de la gente sabe de quiénes hablamos. O sea, son muy conocidos en la zona y hemos tenido muchas investigaciones y hay varias investigaciones abiertas y juicios en proceso en contra de esas personas. ¿Abigeato? Abigeato en épocas de... A ver, hay épocas del año, Navidad, sí, que aumentan considerablemente los abigeatos. Se creó hace algunos años una comisión de abigeato, la cual ya no existe, en parte Carabineros, que la verdad es que era bastante útil, porque se dedicaban nada más a pesquisar a estos delincuentes dedicados al abigeato. Abigeato, para que entienda la gente, es en el fondo el cuatrero, el que roba animales. El fiscal recibe ya sea la denuncia, la constancia sabemos que no llega, por supuesto, correcto, o la querella. ¿Qué hace? Bueno, el fiscal lo primero que tiene que hacer es una revisión previa de la causa. Porque hay muchas cosas que llegan a la fiscalía que no son delito. Hemos tenido, esta semana, el día de ayer, por ejemplo, me llegaron 2 causas, una de Laja y una de Cabrero, en que la gente decía, es que me mira feo cada vez que me ve y me siento atemorizada. La verdad es que eso no es delito. El que se sienta atemorizada porque lo ve feo, ese tipo de cosas también tenemos que leerla completa. Hay un parte completo. No es delito. Y por lo tanto, eso se separa para un lado. El tema, por ejemplo, que un vehículo pase a llevar un poste de la luz, eso es un tema de tránsito y por lo tanto le corresponde a policía local. No es un daño. Es un daño que se ve pero en tránsito, en juzgado de policía local. De lo cual tú debes saber bastante. Y eso también nos llega a la fiscalía y obviamente muchas las reenviamos a los juzgados que correspondan o simplemente aplicamos una facultad de no inicio y se reenvían la copia de los antecedentes para que el juzgado correspondiente determine lo que él estima. Entonces, ese análisis es ex ante. O también tenemos, por ejemplo, robo de, no sé, una casa de veraneo que estuvo 2 meses vacía y que llega la gente y se dan cuenta que le entraron a robar. No hay huellas, no hay vecinos, no hay filmaciones, no hay fotografía. Ni el FBI podría entregar algo, entonces esa causa naturalmente tiene un término bastante más rápido, va a ser un archivo provisional, porque la policía está obligada en ese momento, cuando llega al lugar, ver si hay algún testigo, ver si hay alguna huella, y eso lo remite la fiscalía. Si no hay huella, no hay testigos, no hay fijaciones fotográficas, no hay filmaciones, no hay nada que se pueda hacer, y por muy grave que sea el delito, por ejemplo, un robo en lugar no habitado en este caso, la causa se tiene que archivar o terminar por otra vía. Antes de seguir adelante, hay dos extremos respecto de la víctima. La víctima hizo su denuncia y no fue nunca a preguntar a la fiscalía qué pasó, o va todos los días. Ejemplo, se presentó hoy día una denuncia por robo. ¿Cuál es el tiempo prudente que la víctima debería esperar como para decir, no, sabes que la fiscalía no me ha llamado, quiero ir yo, o no tiene que ir? A ver, siempre es bueno, hay un sistema que se llama el CIAU, que es un sistema de atención que lo puede hacer la persona vía telefónica, vía internet, y no es necesario que concurra físicamente a la fiscalía, que ahí puede ir preguntando, ver en qué estado está su causa. Hay que tener presente que ya a la semana debía haber algún antecedente que es lo que está avanzando. O sea, no vamos a tener un resultado a la semana, pero sí probablemente vamos a tener que se mandó una orden de investigar, que se citó a determinadas personas, ya hay algo que está sucediendo. Entonces, en ese orden de cosas, la gente ya puede ir enterándose a través de revisar, porque
todo lo que llega o que hace la Fiscalía se ingresa a un sistema interno computacional y esta persona tiene acceso a ver qué es lo que se ha hecho. Por lo tanto, es bastante más fácil, es muy transparente de saber qué es lo que se ha hecho. Pero aquí también quisiera hacer un paréntesis respecto a las críticas que muchas veces estimamos fundadas, pero muchas veces no. Un sistema como europeo, del cual he tenido algunos estudios ya por el mismo doctorado, se entiende eficaz cuando tiene un 8 o 9% de respuesta al conflicto penal. Eso ya es un sistema eficaz para los europeos. En Chile, y especialmente acá en Yumbel, tenemos sobre el 50% de respuesta al conflicto penal. O sea, que la causa que ingresa tiene una resolución judicial. Ejemplo, que no es delito, una facultad de no inicio, un acuerdo reparatorio donde las partes acuerdan un determinado pago, por ejemplo, por un daño, una suspensión condicional, una sentencia definitiva condenatoria o absolutoria. Por lo tanto, tenemos un estándar altísimo en esta zona de respuesta al conflicto penal. Tenemos sobre el 60% de las causas judicializadas, o sea, de 100 causas que entran, 60 se llevan a los tribunales. O sea, eso obviamente es una carga extra para nosotros como Fiscalía, pero que entendemos que es nuestra labor, o sea, que la gente se sienta atendida y se sienta escuchada. Y en ese sentido creo que los números hablan por sí solos. Una golondrina no hace verano, pero esto como que se podría replicar a nivel nacional. Lo que vive Yumbel, digamos, la Fiscalía Local de Yumbel, en cuanto a su... Yo creo que hay fiscalías que tienen mucho mejores resultados que nosotros incluso. Yo creo que siempre se están revisando las prácticas por nuestras autoridades y siempre se están mejorando las prácticas. Y yo creo que eso es una labor constante que debemos hacer como Fiscalía. Hay fiscalías que tienen resultados menores que los nuestros y hay fiscalías que tienen mejores resultados que los nuestros. Pero eso, como les decía, es algo permanente que se está revisando. Ahora, casos concretos que la gente me va a decir, es que a mí me echaron mi causa y yo tenía algún antecedente. Por supuesto que hay causas que podemos cometer muchos errores y eso estamos conscientes. Hay causas que no hemos llegado a alguna resolución y hacemos mea culpa porque a lo mejor no tuvimos los medios, no tuvimos el tiempo o por el motivo que sea, no logramos obtener un buen resultado. ¿Y existen esas causas? Por supuesto que existen y siempre estamos tratando de mejorar nuestro proceso de trabajo. Llegó la denuncia. Lo que pasa es que para continuar. Este programa se ve cada día más, entonces la gente va a agradecer mucho de que el fiscal les explicó cómo se inicia esto y cómo termina. Se ingresó una denuncia y el fiscal tiene varias posibilidades, señalaste algunas: no perseverar, archivo provisional, pero también formalizar. Hablemos de las tres, ¿puede ser? Sí, correcto. A ver, primero que nada, cuando la gente va a denunciar es importante que entregue todos los antecedentes que tenga a su disposición. Por ejemplo, si tiene testigos, ojalá el domicilio, teléfono, mientras más antecedentes aporte, es mucho mejor. El hecho donde ocurrió, la localización, fotografías si tiene, toda la mayor cantidad de antecedentes ayudan a poder llevar a buen puerto esto. Al momento de la denuncia. Momento de la denuncia y días posteriores, o sea, siempre puede estar aportando pruebas. Con esos antecedentes, el fiscal ya puede tomar una decisión. Por ejemplo, formalizar, cuando estima que el delito es de cierta gravedad. ¿Qué significa formalizar? Formalizar significa comunicarle al imputado que está siendo investigado por el Ministerio Público y por lo tanto está en facultad de ejercer todos los derechos que la ley le otorga. ¿Podemos hacer un símil respecto al antiguo auto de procesamiento o no tiene nada que ver? Sí, podría hacerse una similitud con el autoprocesamiento. Es como cuando se inicia la investigación formal, por eso se llama formalizar. Formalmente está siendo investigado y se le comunica a esta persona que está siendo investigado. O sea, es eso, es la comunicación que el fiscal hace al imputado yo lo estoy investigando. Exacto. Y de ese momento se producen varias situaciones bien especiales. Se da un plazo máximo de 2 años para que esa investigación termine. Ahora, este plazo se da en casi ninguna ocasión. La mayor parte del tiempo los jueces fijan 1, 2, 3, 4 meses con suerte para que esta investigación llegue a buen puerto. Son plazos muy cortos. Entonces tenemos que investigar rápidamente. Y hay que pensar que en la Fiscalía de Yumbel ingresan más de 5.000 causas al año. Hemos tenido un pequeño descenso, obviamente, este último tiempo, pero se ingresan más de 5.000 causas al año. Y ustedes comprenderán que somos 3 fiscales nomás. Entonces tenemos que avanzar con esas 5.000 causas y llevarla a buen puerto con la ayuda de nuestros asistentes, nuestra secretaria en este caso. Formalizamos. Volvamos al... Para que vayamos y después... Cuando formalizamos hay varias salidas. Primero se inicia este plazo de 2 años. Segundo, se pueden medir medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Por ejemplo, la prisión preventiva. Vamos de la más gravosa, de la menos gravosa a la más gravosa. Ya. Es que
Yo diría... O la que el invitado elija mejor. No, sí, es que por favor. son tipos. Tenemos claramente que la más gravosa es la prisión preventiva. Pero tenemos otras como el arresto domiciliario total, parcial, que puede ser nocturno o de fin de semana. Tenemos prohibición de salir del país, prohibición de salir de la región, firma ante carabinero, etcétera. Hay muchas medidas cautelares. ¿Qué significa medida cautelar? ¿Qué cautela? ¿Qué cautela? Hay fines del procedimiento. O sea, por ejemplo, que la libertad del imputado sea peligrosa para los fines del procedimiento, por ejemplo, que pueda destruir pruebas. La seguridad de la víctima o de la sociedad. Por ejemplo, es una persona que amenazó de muerte a una víctima que efectivamente tenemos antecedentes que esa persona puede cometer un delito en contra de esta otra persona y por lo tanto es un peligro para la víctima. Y es un peligro para la sociedad normalmente una persona que tiene muchos antecedentes prontuariales, que ha sido contumaz en no cumplir la ley, contumaz en no cumplir las resoluciones judiciales, y esa persona es un peligro para la sociedad. Estamos hablando solamente de ejemplos, hay muchos casos más. Me quiero colgar al tiro de este aspecto por lo siguiente, porque un poco así, la prensa de repente como que exagera a lo mejor los casos que venden más, por decirlo así. Entonces nos encontramos con, hoy día los noticiarios parten todos con la página roja. Entonces nos encontramos con un señor que, un portonazo, y resulta que el primer comentario es, tenía anotaciones prontuariales por lo mismo hace rato. El que esa persona no esté cumpliendo medida cautelar, si es que podemos buscar responsable, ¿es responsabilidad fiscal o del juez? A ver, es que no es responsabilidad, hay que ver el caso a caso, no podemos hacer una generalidad porque esta persona puede tener condenas anteriores, pero muy antiguas, que están todas prescritas para los efectos de la aplicación de algún beneficio de la ley. Y en ese orden de cosas, hay un principio que se llama pro reo en nuestra legislación, que siempre se debe estar pro del imputado. O sea, este principio yo creo que es respetado a cabalidad e incluso en algunos casos va un poco más allá, o sea, demasiada protección en desmedro de las víctimas, por ejemplo. Creo que ese principio de reo, el juez analiza todos estos antecedentes al momento de decretar una prisión preventiva. Si son causas muy antiguas, si son causas de menor gravedad, etcétera. Y ahí determina si efectivamente da la prisión preventiva o una medida cautelar de menor gravedad, un arresto domiciliario, una prisión de acercarse a la víctima. ¿Quién pide la medida cautelar? El fiscal. Siempre el fiscal, nadie más que el fiscal. Salvo que haya un querellante. Ya. Ese querellante también puede pedir medidas cautelares. ¿Y el que la resuelve es? El juez de garantía. El juez. Exactamente, siempre el juez de garantía la resuelve. El fiscal en algunos casos puede apelar, si es que no le dan alguna medida cautelar, y la Corte de Apelaciones es quien determinará si efectivamente se dan o no se dan los presupuestos para esta medida cautelar. Ya. De ahí vamos a retomar de las medidas cautelares hacia adelante cómo sigue el proceso. Volvamos un poco a el no perseverar. ¿Qué significa esto? A ver, no perseverar es cuando se ha iniciado una investigación. Pongo un típico caso, PIF, violencia intrafamiliar contra la mujer, y la mujer llega y se desdice un poco de lo que dijo, dice no voy a presentar a mis testigos, no les voy a dar el nombre, no voy a hacer nada. Entonces, claro, en primera instancia formalizamos a esa persona porque hubo una denuncia formal. Y esta persona ya no tenemos antecedentes para seguir con la causa, así que decimos no perseverar. Sin perjuicio que hay personas que han ido a cambiar su declaración, que esto puede llegar a constituir un delito de obstrucción a la investigación. Así que esas personas que a veces cambian su versión, pues, ojo, porque pueden estar cometiendo otro delito ellos mismos y ahora de víctimas pasan a ser imputados. Eso nos ha pasado varias veces, sobre todo en esta zona. Pero por regla general, en esos casos decidimos no seguir con la investigación adelante porque no hay pruebas para acusar a determinada persona y por lo tanto decidimos tomar la decisión de no perseverar. Se cierra la investigación y se comunica al juez de garantía que el Ministerio Público decidió no perseverar, o sea, no seguir con la causa adelante. En los casos donde ya hay formalización y se va a seguir adelante en el proceso hasta tener sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, ¿cómo puede terminar el juicio sin que sea una sentencia condenatoria? Bueno, el juicio puede tener por una sentencia absolutoria, puede terminar por un sobreseimiento definitivo cuando los jueces, por ejemplo, determinan que efectivamente los hechos no son constituidos de delito, en la misma audiencia, en cualquier estado del juicio puede ser un sobreseimiento definitivo. Incluso en los juicios simplificados se puede terminar a través de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional estos juicios. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Como ya más o menos algo habíamos explicado,
Cuando la víctima y el imputado llegan a un acuerdo de decir, ¿sabe qué más? Por ejemplo, págueme 100.000 pesos por los daños y aquí terminamos esta causa. Le paga los 100.000 pesos por los daños y se termina la causa. O una suspensión condicional es cuando el imputado no tiene antecedentes anteriores, o sea, no tiene condena, ni tampoco lo han suspendido condicionalmente, puede acceder a una suspensión condicional que se le fijan condiciones por un plazo de 1 a 3 años. Ejemplo, tiene que ir a firmar todos los meses a Carabineros y no acercarse a la víctima. Si al final cumple estas condiciones del cabo de un año, la causa se sobresee definitivamente, es como que nunca hubiese delinquido. Pero esos son beneficios solo para el que no tiene antecedentes ni tiene suspensiones condicionales. Para esos casos. Y todo eso también son a propuesta del fiscal. La suspensión condicional a propuesta del fiscal, los acuerdos reparatorios son entre víctima e imputado. O sea, tiene que estar el acuerdo de la víctima para efecto de que pueda proceder un acuerdo reparatorio. Exacto. Y el fiscal puede oponerse cuando hay un interés prevalente en la persecución penal. ¿Qué significa esto? Es que si esta persona está llena de antecedentes prontuarios, no vamos a instar por un acuerdo reparatorio porque entendemos que esa persona hay que llevarla a juicio. Por ejemplo. ¿Qué tipo de juicio tenemos? Simplificado, parece. Sí, a ver, hay 3 tipos de juicios fundamentales. 4 tipos de juicios. Los monitorios, que son por las faltas, por ejemplo, la lesión leve, que le pegó un combo, que dejó un perro suelto que mordió a una persona. Monitorios. Los simplificados. Pero si igual llega a tribunales. También llega a tribunales. Ya. Después tenemos los simplificados, que son juicios muy breves, que se llevan ante el juez de garantía. El monitor igual ante el juez de garantía, que cuando el fiscal pide una pena menor de 540 días o menos. Ahí se da un procedimiento simplificado. Y luego tenemos los procedimientos abreviados, que ante la reforma eran hasta 5 años de cárcel. Cuando el fiscal pedía hasta 5 años de cárcel, se lleva ante el juez de garantía. Ahora hasta 10 años de cárcel se puede llevar a un procedimiento abreviado. ¿Qué es un procedimiento abreviado? Se lleva ante el juez de garantía, en donde el imputado reconoce las pruebas del fiscal y... Es como que reconoce responsabilidad. Claro, pero eso en el simplificado, en la abreviado no. Pero ya. Y en definitiva se emite un procedimiento con esos antecedentes nomás que lleva el fiscal, un procedimiento de condena o absolución. Y luego están los juicios orales que se hacen ante el Tribunal Oral en lo Penal, en este caso de Los Ángeles, ante 3 jueces, donde va el imputado con su abogado defensor, con sus pruebas, y el fiscal con sus víctimas y sus pruebas. Y ahí los jueces deciden. O sea, dependiendo un poco de la complejidad del caso y también de la actitud del imputado, es este tipo de procedimiento, de juicio. Exactamente. Acá yo este año ya llevo en el Tribunal Oral, no sé si 25, 26 juicios, o por ahí ya he hecho juicios orales, o sea que son de cierta gravedad las acciones, y eso los veo en el Tribunal Oral en lo Penal. Juicios simplificados, a esta altura tenemos cientos en la zona, entre juzgados de garantía de Yumbel, Cabrero y Laja. Generalmente se hace una crítica respecto del el Estado le paga al imputado un defensor penal que podrá ser público o licitado, o particular, y en cambio la Fiscalía es como que la víctima está solito. Correcto. ¿Es tan así o no respecto de los derechos que puede tener la víctima? A ver, la víctima tiene múltiples derechos que el fiscal hace o busca que se respeten. No es abogado de la víctima, obviamente el fiscal representa al Estado, pero trata de que se resguarden los derechos de la víctima. Por ley, el imputado siempre tiene un abogado defensor. Se trató de instaurar hace poco tiempo atrás, un par de años atrás, un abogado para las víctimas. Tuvo la idea dando vuelta, lo cual no prosperó. Yo creo que más que un abogado de las víctimas, lo que se necesita es ampliar la URAVIT, la Unidad Regional de Víctimas y Testigos. O sea, mayores psicólogos, mayores asistentes sociales, que protejan a la víctima y que la orienten en el ejercicio de sus derechos. Yo creo que potenciando la URAVIT, o las Unidades Regionales de Atención de Víctimas y Testigos, se salvaría este problema que las víctimas a veces se sienten desamparadas porque no hay tiempo a lo mejor para atenderlas. Hay que pensar que a nosotros, en la Fiscalía Yumbel, viene una psicóloga una vez a la semana, una mañana, y es poco lo que puede hacer, porque no hay más tiempo, no hay más gente. Si la víctima quiere ejercer una acción civil, ¿cómo lo hace? A ver, en el proceso penal, la víctima puede ejercer una acción civil en las oportunidades que lo establece el Código Procesal Penal. Las acciones civiles aparte las puede ejercer en cualquier momento a través del Tribunal Civil.
Acá las puede ejercer a través de un abogado, a través de su querella propiamente tal, y demandar civilmente en la misma querella, en las oportunidades procesales que establece el Código, y puede ejercer estas acciones civiles perfectamente dentro del proceso penal. Ahora, esta determinación es un tema técnico que tiene que ver con su abogado, si le conviene hacerlo en el proceso penal o lo conviene hacerlo por fuera. Eso no le compete al fiscal. Ya. Y en ese sentido parece que la gente se siente como desvalida. Yo creo que se siente un poco desvalida porque muchas veces lo que quiere la gente con el proceso penal es que le devuelvan sus cosas. En la medida que obviamente nosotros, por ejemplo, en un robo encontramos las cosas, se le van a devolver. Pero estas indemnizaciones, el proceso penal no busca indemnizaciones penales, no busca una indemnización pecuniaria, sino que lo que busca es sentenciar y condenar, ojalá cuando uno va a juicio, a la persona que se le está imputando este delito. Eso es lo que busca el proceso penal, eso es lo que busca el fiscal. El fiscal no va a demandar civilmente, el fiscal no busca indemnizaciones, busca efectivamente que se haga efectiva la responsabilidad penal de los imputados. Eso es lo que busca. El imputado, ¿qué derechos tiene? ¿Y qué entendemos por imputado? Imputado es una persona... A ver, primero que nada, todos podemos ser imputados en cualquier momento. Basta que una persona le impute un delito a otro. Es decir, yo digo, Joel Gallardo, usted cometió un determinado delito y por lo tanto yo le imputo. Cualquier persona le puede imputar un delito. Y ahí pasa a ser imputado. Imputado no es una palabra peyorativa, al revés. Es un estado procesal que le permite a ese imputado ejercer todos sus derechos. Contratar abogado, presentar pruebas, pedir que se active la investigación, etc. Eso es el derecho del imputado. Todos, como he dicho, podemos ser imputados en cualquier momento. No es un tema que denigre a la persona o que vaya en desmedro de la persona. Es un tema que alguien le imputa un delito. Ya sea un policía, ya sea la fiscalía, ya sea la víctima, quien sea. Eso es el ser imputado. Así que la gente cuando escuche el término imputado no crea que es un... Condenado. No es condenado. Es simplemente una persona que se está ejerciendo su derecho. Ni siquiera puede ser formalizado todavía. Cuando es formalizado... ahí ya tiene un estado procesal distinto, que pasa a ser una persona imputado formalizado, que ya hay una investigación formal en su contra, pero tampoco está condenado, porque ahí viene otra etapa. Cuando el fiscal estima que las pruebas son suficientes para llevar esto a juicio, acusa o presenta un requerimiento de los procedimientos simplificados, y ahí tiene la calidad de acusado, pero todavía no es condenado. Y finalmente, cuando se llega al juicio, ahí recién los jueces o el juez determina si es condenado o absuelto. Y ahí recién su responsabilidad está clara. ¿El imputado está obligado a hablar o puede también dentro de su derecho no hablar? Tiene un derecho a guardar silencio y lo puede ejercer, y el Carabineros, la investigación y la Fiscalía lo respeta a cabalidad. Lo que sí, obviamente, los imputados, hay muchos imputados que quieren hacer uso de guardar silencio y después quieren declarar cuando ellos estiman conveniente. Si el fiscal estima que no es necesaria su declaración, no se la va a recibir simplemente, porque no es necesaria a esa altura. O sea, es un tema de decisión del fiscal. Obviamente, el imputado puede pedir una audiencia en garantía y declarar en el juicio, o sea, en el tribunal, en cualquier etapa de la investigación. Eso lo puede hacer perfectamente. Pero no va a haber cooperado con la investigación, que trae otras consecuencias procesales que no me voy a alargar acá en este momento, pero es una decisión de cada imputado y ese derecho siempre se le ha respetado a los imputados. La mayoría de las causas no declaran simplemente. El imputado simplemente no declara. Y eso no está obligado a declarar. No está obligado a declarar. Pero puede convenirle declarar. Por supuesto. Si quiere, efectivamente, a ver, estos imputados que salen en televisión muchas veces diciendo que quiero que se aclare todo y no declaran en el tribunal, o sea, no declaran en la fiscalía, ¿cómo va a aclarar todo si no escuchamos su versión? Entonces, es poco creíble cuando un imputado dice, yo quiero que esto se aclare, y después cuando va a la fiscalía, hago uso de mi derecho a guardar silencio. Bueno, es un doble discurso que poco se entiende, la verdad. Pero es su derecho y se le va a respetar siempre, tanto por la fiscalía como por la policía. En la labor del fiscal se recibió la denuncia o la querella, el fiscal empieza con todo su poder, el aparataje, a investigar, valiéndose de todos los medios que tiene. Es muy difícil para un fiscal, después que ha estado 3-4 meses trabajando en imputar un delito, darse cuenta que en realidad se equivocó. No, para nada. Yo creo que el fiscal tiene un principio de objetividad hasta el momento que acusa. Hasta el momento que acusa tiene un principio de objetividad que debe velar porque efectivamente todas las pruebas vayan en una u otra dirección. O sea, recabar todas las pruebas en forma objetiva.
O sea, no está cegado en que tiene que ser. Para nada. De hecho, todos los días nosotros estamos pidiendo sobreseimientos definitivos, todos los días estamos pidiendo no perseverar en las causas, todos los días estamos archivando causas porque estimamos que no se dan los antecedentes para continuar con la acción penal. Y si no es delito, somos los primeros en pedir el sobreseimiento definitivo. Y eso al revés, yo creo que no solo habla mal de un fiscal, habla muy bien, engrandece la labor del fiscal, o sea, que es capaz de decir, sí, sabe que en este caso estimo que a lo mejor me equivoqué, o a lo mejor los antecedentes me dieron para otro lado, y en definitiva esto no es delito, y yo pido este sobreseimiento definitivo. Se pide todos los días, y yo creo que al revés, eso no habla muy bien del fiscal que lo hace, porque tiene esa capacidad de decir, con los antecedentes que recabé, me he dado cuenta que los hechos investigados no son constituidos de delito, o esta persona no es el responsable de este delito. Es así. Hay dos momentos que a la gente, a los invitados que yo tengo, les gusta mucho acá. Y es primero cuando le hago que se presenten para conocer invitados, y el segundo es que le otorgo la pantalla para que digan lo que estimen pertinente a nuestros telespectadores y auditores. Ahí está la pantalla. Bueno, a toda la gente de esta zona, Yumbel, Cabrero, Laja, Monte Águila, San Rosendo, la Fiscalía no puede hacer nada sin la participación de ustedes. O sea, si ustedes no son coayudantes de la justicia, coayudantes de la Fiscalía, si no denuncian los delitos, si no van a declarar por los delitos que se han cometido, si no entregan, nos ayudan a recopilar pruebas, es poco y nada lo que vamos a poder hacer con una investigación penal. Necesitamos de la ayuda de la gente y que tenga entendido que la gente la vamos a proteger siempre que sea necesario. Hay dichos que, por ejemplo, que lo han amenazado en juicio. En esta zona jamás nadie hemos tenido condenada por haber hecho un acto en contra de un testigo o una víctima. Jamás. Por lo tanto, eso de que me van a amenazar y que después me van a cumplir esta amenaza, nunca se va a vacar la zona. Por lo tanto, les doy tranquilidad que se va a poner a disposición todos los medios que el Estado tenga para proteger sus denuncias y para protegerlo en la secuela del juicio. Con su ayuda vamos a poder lograr mayor justicia en esta zona. Gracias, Álvaro. Bueno, aparte de los fines de semana, que parece que ha estado súper ocupado, hoy día en la tarde también ha estado ocupado. Agradezco el hecho que hayas venido a este programa. Bueno, si en algún momento como Fiscalía ustedes requieren un espacio donde poder conversar temas de interés de ustedes también, bienvenido, dialogando con la comunidad. Muchas gracias a ti, Joel, y la verdad es que ha sido un grato momento y espero que a la gente le haya servido algo esta conversación. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado y tomen las palabras justamente del fiscal que nos acompañó, Álvaro Serrano Romo, en cuanto a que ustedes son los protagonistas también de este sistema y que a la medida que ustedes participen y coadyuven al fiscal, van a tener mejores resultados respecto a la investigación penal que en su momento se lleva adelante. Así que la invitación está para participar en lo que es la investigación policial junto con el fiscal, aportar los antecedentes y nos veremos en un próximo programa. Que estén muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de este canal. A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado Dialogando con la Comunidad, programa conducido por el abogado Joel Gallardo. Una producción de Canal 5 Laja TV.